Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel. Saludos República Dominicana y el mundo que nos ve en este espacio Infoseguridad 007 TV a través del grupo Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Yo me siento hoy como más grande, ¿qué es lo que le hicieron ustedes a los lentes? Me veo gigante ahí. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan como cada día en este espacio de 1 a 2 de Infoseguridad. Hoy está con nosotros el profesor, historiador, politólogo, defensor de la patria y amigo nuestro, Manuel Núñez. Bienvenido a este espacio. Antes de entrar en materia, que hoy vamos a tratar especialmente el tema haitiano, yo quiero permitirme con usted, como historiador, resaltar algunos minutos sobre dos fechas importantes que hubo ayer, y es el 11 de septiembre. Desde su perspectiva y su óptica hacia atrás, la óptica y perspectiva hacia adelante, de qué ha significado esto. Igual quiero hacer un contrapeso con los 45 años que se cumplieron del derrocamiento de Allende, también ayer en Chile. Bueno, son dos 11 de septiembre. El 11 de septiembre del año 73 del siglo XX, que es el año en que el presidente Allende derrocado por una conspiración urdida por Henry Kissinger y por los Estados Unidos en aquel momento de Guerra Fría. Era el primer experimento en que un presidente quiso, con una minoría exigua, aplicar un programa socialista de izquierdas que en cierto modo cuestionaba el sistema de libre empresa, de libre cambio, y que al mismo tiempo había sido pues apadrinado por una visita que hizo Fidel Castro a Chile de 45 días. Todo eso encrespó los ánimos del mando en Chile y produjo una conspiración que finalmente terminó en el golpe de Estado de ese año fatídico, ese 11 de septiembre, que provocó millares de exiliados, millares de muertos, una dictadura que duró 18 años y que finalmente fue derrotada por un referéndum nacional que dio paso a la democracia. Yo creo que Chile ha dado una experiencia al mundo, porque en la dictadura pues muchas de las ideas utópicas que estaban en incubadora terminaron deshaciéndose y comenzaron una senda de progreso y de desarrollo que hoy en día Chile es, si no el primero, de los primeros países de América Latina en desarrollo. El otro 11 de septiembre... Antes de pasar al otro 11 de septiembre, ¿entiende usted que Allende no hubiese tenido la capacidad de desarrollar a Chile como lo hizo Pinochet, a base de violación de derechos y de tantas muertes que hoy están cobrándole ahí en la justicia chilena, que no se sabe si a veces vale la pena mejor morir con hambre y libertad y un criterio de libre pensamiento que tener mucha comida en una limitación de libre determinación? Bueno, el programa de Allende era muy similar al programa que en el siglo XX ha emprendido el presidente Chávez. Claro, con sus distancias, en Chile había mucho más contenido intelectual que en el proyecto venezolano, y había llevado a Chile a una etapa de crispación con huelga de camioneros, huelga de trabajadores, huelgas de mineros, crispación en la sociedad, en la clase media, que resentía que las leyes del presidente sobre la familia, sobre las tradiciones chilenas, iban en contra de lo que ellos pensaban. Y todos esos sectores combinados, porque fue una combinación
sectores, no solamente el sector militar, que se sintió amenazado por una visita de 45 días de Fidel Castro, mostrando fusiles y alertando a Allende a acusar a la fuerza. O sea, no fue en el vacío. Hay que situarse 45 años atrás. Hoy en día estamos hablando con la caída del muro de Berlín en el año 89, pero 45 años atrás la situación no era esa, era una situación de guerra fría, de sospecha, de lucha entre la Unión Soviética, la ex Unión Soviética y los Estados Unidos, y al mismo tiempo un 60% de la humanidad en aquel momento estaba viviendo bajo el socialismo, es decir, toda Asia, toda Europa central, todo el bloque del este, en África estaba la guerra de Angola, es decir, Mozambique, las ex colonias portuguesas estaban también sometidas al mismo tipo de situación. Había también el régimen de Julius Nyerere, el régimen del Congo, el régimen, el grupo que estaba en guerra de Laurent, de Cyril Kabila y de otros que estaban también allí intentando la vía cubana o la vía soviética, y al mismo tiempo estaban las controversias entre el propio bloque socialista, entre China y la Unión Soviética, que estaban en un estado de crispación provocado por el propio ideólogo del golpe, que fue Henry Kissinger, quien creó el sistema de la balanza de poder, balance of power. Entonces, todo ese tipo de cosas, en ese contexto, Allende era muy difícil que él pudiera pasar reformas sin el uso de la fuerza. Los sectores políticos que lo alentaban estaban en esa reforma, y desde luego había internamente una minoría parlamentaria muy fuerte, porque Allende llegó por la disensión que hubo en el propio sector de la democracia cristiana, de Eduardo Frei Montalva, que no votó por Radomiro Tomic, y esa disensión entre Radomiro Tomic y Frei Montalva hizo que pasara uno que estaba en tercero o en cuarto lugar, sí. Porque los que estaban en la situación de mandar se detestaban profundamente, proveniendo los dos de un mismo sector político. Entonces, con esa exigua minoría, o sea, con una minoría parlamentaria, porque el presidente fue electo por las cámaras, no electo por una elección popular, gobernó, logró formar gobierno precariamente, pero evidentemente las cámaras no las tenía él. Entonces, esa presión, por un lado, los sectores que lo apoyaban a él, que querían medidas radicales, como el MIR, que asaltaban terrenos, que ocupaban tierra, que ocupaban casas, y los sectores que le decían a él que no podían apoyarlo porque las medidas que estaba tomando estaban en contra de la tradición chilena, pues hicieron que su régimen fuera extremadamente frágil y se derrumbó a los pocos meses de haberse instalado en el poder. Ha sido muy complejo entonces analizar esta situación de ese 11 de septiembre del 73. Es muy complejo, y yo recuerdo que aquí mismo en el país, estando yo, tuve la oportunidad de asistir a dos conferencias de dos presidentes surgidos de la Convergencia, que fue el grupo que se opuso al partido que apoyó a Pinochet, y se opuso también a lo que llaman en Chile la derecha, que es los grupos democráticos no comunistas, de esa manera virtual. Sí. Y este señor, que se llama Patricio Aylwin, en una conferencia que dio en la Universidad Católica de Santo Domingo, en la Ucamaima, yo le pregunté y él nos explicó que en gran medida el golpe de Estado contra el presidente Allende fue porque él en cierto modo abusó de las posibilidades que le daba el precario gobierno que él había obtenido. O sea, él no podía, en un gobierno de coalición como ese, emprender medidas sin tomar en cuenta de que los otros miembros de la coalición eran mayoría. Faltó consenso en las medidas que él quiso tomar. Faltó consenso, faltó prudencia, faltó retención, pero bueno, era la primera vez que llegaba un socialista al poder en Chile,
y pensaron que era la ocasión para tratar de llevar a Chile por la vía pacífica al socialismo, cosa que no ha ocurrido en ninguna parte del mundo, porque si analiza todas las revoluciones del mundo, en ninguna parte del mundo el socialismo se ha implantado de manera pacífica. Siempre fue, de hecho el propio Lenin lo decía, que era el fruto de una guerra civil, la guerra civil que ellos mismos provocaban, que provocó Lenin en Rusia, posteriormente y creó la Unión Soviética para tumbar el gobierno de Kerensky. Esa guerra civil dio pie al surgimiento de la revolución. Lo mismo ocurrió en China, en la guerra entre las facciones que dirigió Mao, el grupo que se refugió en la isla de Formosa, posteriormente bautizada como Taiwán, el grupo de Chiang Kai-shek, que también era un general eminente de la guerra china y además un gran patriota nacionalista, pues al ganar esa guerra Mao se implantó en el poder, pero todas las formas de acceder al poder, incluso la cubana, ha sido el golpe de Estado, la guerra, es decir, la violencia. Por vía pacífica no se ha producido nada. Ya en el siglo XXI, con el gobierno de Chávez, una vez ya caído la Unión Soviética, desaparecido el bloque del Este, China habiendo entrado, como ha entrado actualmente, a un sistema capitalista, pues han surgido nuevas utopías, y esas nuevas utopías las encarnan los llamados socialismos del siglo XXI. Podríamos poner a Bolivia ahí y a Nicaragua. Bolivia y Nicaragua, y en cierto modo, aunque un grado menor, Ecuador, porque Ecuador fue el que menos influencia tuvo, porque Ecuador mantuvo su economía lejos del control de la visión socialista, porque es una economía que se rige con una moneda extranjera, que es el dólar, o sea que ahí no se puede inventar mucho, ahí hay unas restricciones muy grandes que son las que imponen el hecho de que el país no tiene control de su moneda. Vamos a ver entonces su visión del 911. Digo, bueno, del 911. Del 911, 911 es otra cosa. Sí, yo por no decir eso. Sí, bueno, el otro 911 es 11 de noviembre, que fue el del 2002, ¿no? En el 11 de septiembre también fue. 11 de septiembre del 2002, en el cual, pues, un grupo terrorista derribó las Torres Gemelas. ¿Usted cree realmente que eso fue así? ¿Usted cree la historia que no han vendido? Yo creo. ¿O usted cree más en la conspiración? Yo creo más en la conspiración. Yo he oído muchas personas, incluso personas a las cuales le tengo mucho respeto, como un geopolítico francés, amigo mío llamado Aymeric Prade, que escribió un libro sobre eso y que eso le ocasionó un inconveniente jurídico, porque fue expulsado de la escuela de enseñanza del Ministerio de Defensa de Francia, de Saint-Cyr, por haber escrito un libro poniendo en duda el hecho de que Osama Bin Laden haya sido el autor real de todo esto. Sin embargo, yo sostengo que eso es improbable. O sea, yo no tengo la menor duda de que el atentado haya sido perpetrado increíblemente de la forma en que se hizo. Yo sí creo que internamente la concurrencia de las agencias, de la CIA, de la agencia interna, el FBI, de la CNSS, del Consejo Nacional de Seguridad, sí, todos... del Pentágono. Del Pentágono, todos están concurriendo y todos con una ansia de poder y de primacía ante el presidente. Ese hecho imposibilitó que la información que ya se sabe que se tenía, porque la información se tenía de que había habido individuos sospechosos que habían hecho cursos de vuelo y que estaban en la Florida y que incluso se sabían los nombres y todo eso
no fue procesado adecuadamente. ¿Por qué? Porque se entendía que cada agencia estaba actuando con un protagonismo individual, y esa información, que combinada con la información que tenían las otras agencias, hubiera sido, digamos, el eureka, ¿no? Es decir, el bingo, donde iban a encontrar la realidad de lo que realmente estaba pasando, el muñeco que estaba realmente armado, pues eso hizo que pudiera pasar ese atentado en las horas en que pasó, porque ocurrió en el momento en que se produce el cambio de guardia. Hay una especie de baja de tensiones, de descuido, porque el que va a entrar y el que va a salir, el que va a entrar, pues entra con el entusiasmo de ocupar rápidamente el puesto, el que va a salir va a desayunar o a tomar café, y había esa especie de momento de fragilidad, que fue el momento exacto en que se produjo el primer ataque y luego el segundo ataque, y luego ya, pues ya, evidentemente, ante el montaje, que fue un montaje bastante elemental, porque no costó mucho dinero. Creo que fue medio millón de dólares que costó toda la operación. O sea que, evidentemente, para los daños que produjo, que fue de miles de millones de dólares, daños en imagen, daños a la seguridad, daños psicológicos, daños a las vidas, daño el daño mayor que se le ha hecho a Estados Unidos en tierra norteamericana, porque anteriormente Estados Unidos había sido considerada, como decía el gran geopolítico Mackinder, como la isla mundial, protegido por los océanos, por el océano Atlántico de un lado y por el océano Pacífico por el otro, teniendo como mar interior el mar Caribe, como mar para las faenas internas. Pues prácticamente era una potencia que por su estatus geográfico estaba protegida. Sin embargo, el único ataque que había recibido había sido en las islas periféricas, en Hawái, el ataque de Tora Tora, de Pearl Harbor. Nunca nadie había tocado, ni siquiera los alemanes que estuvieron en guerra, la tocaron en los mares, tocaron en la isla de Guam. MacArthur pues defendió Filipinas, pero en territorio igualmente ocurrió en Hawái, hubo ataques a Hawái, pero nadie había tocado el territorio estadounidense, ningún enemigo. Y esto desde luego en bajó pocas la moral. palabras, para usted, ¿qué significa el 11 de septiembre? Yo creo que es una fecha que se recuerda de muchas maneras y que hay muchas razones para recordarla. Las razones de tipo político, porque aprendemos todo lo que fue parte de la historia del siglo XX, que fue la conflagración ideológica entre el sistema capitalista y el sistema comunista, una de las más importantes, que fue el golpe de Estado en Chile, y luego pues ya lo que llamaba este señor Huntington, la experiencia de la guerra de las civilizaciones. Daniel Huntington. Sí, Samuel Huntington. Samuel, sí. Huntington. Y yo pienso que es la muestra de que efectivamente en el mundo musulmán hay un radicalismo que no acepta la primacía de los Estados Unidos. Nosotros siempre hemos pensado que el terrorismo, como se quiere vender, tiene diferentes visiones, diferentes planteamientos e intereses. Y de acuerdo a quién lo analiza, el terrorismo puede ser Medio Oriente, un turbante, pero también puede ser una bandera de una potencia. Sí, bueno, el terrorismo lo ejercen grupos paraestatales. Los estados, claro, hay... Porque yo pienso que el terrorismo más fuerte que hemos tenido es la intervención militar en naciones que han estado incluso en paz y en desarrollo. Sí, pero el terrorismo lo ejercen siempre los grupos paraestatales, porque los estados usan directamente de la guerra, usan de mecanismos. Ahora hay mecanismos de poder blando, como suelen ser... ¿Usted cree en la guerra preventiva?
Yo no creo en la guerra preventiva. Yo creo que la guerra no puede ser preventiva de ninguna manera. Yo creo que la guerra, la prevención de la guerra que tienen los estados, que tienen siempre dos métodos, el método militar directamente, el método de las Fuerzas Armadas, ¿no?, de los grupos organizados, de la defensa, del espionaje. Y luego está el método diplomático, que es el método del convencimiento, de las presiones diplomáticas, de las presiones económicas. Yo pienso que más de engaños y mentiras la diplomacia. La diplomacia Es para cubrir las verdaderas guerras. Y, a mi entender, no sé qué usted opina, la industria de las armas es quien auspicia las guerras, que también es parte de la industria de las armas. Las guerras. Eso es se podía interpretar así en el caso de algunos conflictos, pero no en todos. Porque los conflictos tienen su lógica interna. Es decir, hay conflictos que son conflictos de carácter nacional, que tienen su raíz en las reivindicaciones de naciones que han estado oprimidas por otras, de estados que han tenido una mala división, como ha ocurrido en África, con el Balfour, con la Somalia del Sur, la Somalia del Norte, como ha ocurrido en Yemen, en Oriente Medio. Es decir, es muy difícil decir que son las compañías, porque los conflictos existen y los conflictos lo que están buscando es una preeminencia de poder por parte de los individuos. Los individuos se enfrentan a un tema, ¿verdad? Y luego pues buscan las armas, buscan los apoyos internacionales, buscan las ONG que los apoyen, buscan crearse una imagen internacional que les sirva de método de recaudación de recursos. Pero cuando usted dice eso, que los conflictos surgen, está dejando de lado los conflictos que se provocan para que se tenga la necesidad de armarse. Cuando hay tensiones entre dos estados, cuando hay tensiones entre dos grupos, a veces de una misma nación que tiene un gobierno débil, se hacen estrategias de inteligencia, contrainteligencia y de informaciones que se amañan incluso en las noticias a veces y se provocan incidentes de muertes y de incluso de uso de un misil que provocan guerras. Y eso a veces desde otro tercer interventor que no tiene que ver nada con el conflicto que había realmente ahí, que acelera que haya la guerra. ¿Pero para qué? Para ese Estado que provocó esa situación, venderle armas. Pero la guerra no es un asunto ajeno al hombre. La guerra existe y existirá siempre. Decía Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entre los individuos y entre las naciones. Y entre las naciones. O sea que entonces, evidentemente, hay naciones, por ejemplo, hay naciones que viven del saqueo. O sea, es imposible que no haya, en ese caso, guerra. Por ejemplo, un país como Etiopía, como el Sahel, es un país, es un desierto, no hay infraestructuras, no hay sistema sanitario, no hay sistema educativo, el Estado prácticamente no tiene una existencia en la vida de los ciudadanos. ¿Nosotros vamos a convertirnos en Etiopía entonces? Si seguimos como vamos. Pues es probable, pues ahí vamos. Y Haití tiene ya mucho de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Al lado de Etiopía están otros vecinos, está Egipto, está la Somalia, está Djibouti, o sea, hay varios países, ¿no? La mayoría de los que están al lado están en una situación económicamente mejor. Entonces, el problema se crea primariamente con los de al lado. Comienzan los inmigrantes a robar a los empleos de los de al lado comienzan a quejarse, a hacer presiones, se arma una guerra entre los dos Sudán, hay un Sudán próspero y un Sudán tan próspero, porque hay petróleo en uno y en otro no lo hay. Entonces, eso provoca guerras. Pero esa guerra no la crearon las compañías que venden armas. Esa guerra ya estaba latente, estaba en potencia. Es más, se iba a producir como quiera. Atizan, profesor, atizan. No, ellos lo que hacen es decir, bueno,
Nosotros tenemos aquí las almas que ustedes quieren comprar. Pero está bien, profesor. Vamos a cambiar de tema. Y vamos a cambiar de tema luego de la pausa. Retornamos en breve. No se muevan. Estamos conversando con el profesor Manuel Núñez. Volvemos. Inició como una simple idea, pasó a ser un programa televisivo y ahora se convierte en un canal de televisión. Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. La televisión convencional ha terminado. La transmisión análoga concluyó. La imagen HD ha cambiado. Nace la tecnología 4K y Lando Fino TV. Televisión a otro nivel. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio Infoseguridad 007 TV a través del grupo Hilando Fino TV. Estamos conversando con el profesor, historiador Manuel Núñez. Antes de continuar con el tema principal de hoy, que es su opinión con relación a los conflictos dominico-haitianos, yo quiero hacer unas observaciones con relación a Isaac, que se convirtió en tormenta tropical. Ya dejó de ser una amenaza como ciclón, pero no deja de ser peligroso para nuestro país, donde hay tanta vulnerabilidad en las partes bajas y en las áreas donde no hay desagües adecuados, que es prácticamente el país entero. Este es un país donde se caen algunos milímetros de agua más de lo que acostumbrado, ya todo se inunda y el país se paraliza económicamente y del desenvolvimiento cotidiano de la gente. Cabe hacer el llamado para que haya planificación de prevención frente a todos esos fenómenos, tanto los de lluvia como los de posible terremoto, que también tenemos amenaza con las fallas tectónicas que hay en la isla. Por otro lado, el gobierno norteamericano se prepara para Florence. Isaac atacaba el Caribe y Florence a Estados Unidos. Allá tenemos muchos dominicanos también que deben tener pendiente y cuidarse y prepararse. Porque incluso allá en Estados Unidos ha habido descuido de parte del gobierno. Imagínense allá que tienen tanta planificación, tantas informaciones, tanta tecnología, cometen fallas. Nosotros que no tenemos nada de eso, todavía más riesgo tenemos. Así que es tiempo en este periodo de temporada ciclónica para que nosotros reflexionemos, investiguemos y hagamos reuniones familiares para tener una más consciente y segura decisión de familia frente a cualquier amenaza de esta, si llega a tocarnos. Pero si está en Virginia, Carolina del Norte y del Sur, yo pienso que debe cuidarse más. Por otra parte, ya y pasando al tema de lo que quiero compartir con ustedes, bueno, antes de eso debemos decirle que en República Dominicana en el mes hay un promedio de 3 días sin nada de energía. Seguimos con la debilidad de seguridad eléctrica, no hay prácticamente eso. Esta es una área estratégica de todo país para el desarrollo, para el crecimiento, pero lamentablemente los planes del país están muy envueltos y muy arropados de corrupción y no le permiten mirar hacia el futuro, aprovechando las tecnologías y las planificaciones estratégicas. Hay 7 plantas de 400, con 450 megas de déficit en el país. Supuestamente es la excusa, pero yo entiendo que no es ahí que está el problema. Está en la corrupción
de falta de planificación estratégica, de compromiso con nuestro país. Eso entendemos nosotros. Por otra parte, ya ahí entrando en materia, que es donde queremos la opinión de nuestro profesor, y a ver que nos dé luz para ver cómo vamos a resolver este problema de desorden migratorio que tenemos en el país. Dajabón, militares arrestan a decenas de haitianos ocultos, y tenemos un video interesante sobre esos haitianos que se ocultan en casas en la zona fronteriza. Vamos a ver, Euclid, por favor, para que luego nuestro invitado de hoy, el profesor Manuel Núñez, nos dé su opinión y nos dé luz con relación a cómo vamos a evitar que este desorden migratorio siga acorralando y amenazando la seguridad nacional y todas las estrategias de nuestro país. Senta. Déjalo al tiro ahí. Senta. Ey, senta ahí. Senta. Vini. Senta. Senta. Mira. Ok, senta. Más pequeño. Senta ahí. Todito ahí. Ahí. Senta. Ahí. Senta. Chita ahí. Vamos. Senta ahí. Senta. Yo no entiendo bien este video realmente. Porque supuestamente están arrestados, pero ¿por qué no lo devuelven mejor? Y no tienen que, y se ahorran todo ese papeleo. ¿Qué usted cree, profesor? Yo creo que el oficio del ejército es interdictarlo, no es directamente hacer el proceso, porque se hace un proceso de deportación cuando el haitiano ya ha penetrado en áreas legales, ¿no? Es decir, en zonas en las que no se sabe cómo llegó, está en una ciudad, pues ya se procede a que sea migración la que se encargue, pero estos son, en este caso son devoluciones lo que se deben hacer, se devuelve a su país. O sea, usted intentó entrar, no pudo entrar como quiso y fue devuelto porque hay un proceso de interdicción de inmigración ilegal. Pero aquí se ve que ellos lo estaban ayudando a pasar para la República Dominicana, cuando debieron decirle, esto está prohibido, ustedes no tienen papeles, así que retornen. Sí, eso es una cosa. Yo no entiendo eso, de verdad. Es un procedimiento que no está muy claro. Ahí no se sabe si realmente lo devolvieron a todos, porque se dice que lo pasan y el que tiene dinero lo dejan entrar y el que no tiene dinero entonces lo devuelven. Le hacen el proceso de devolución. No sé cuál de las dos realmente qué va a pasar ahí. Sobre todo esto hay muchas ideas, muchas dudas y sobre todo muchas opiniones divergentes, porque hay grupos que creen que los únicos encargados de la seguridad nacional deben ser los militares. La seguridad nacional es un asunto del país completo, de los políticos, de los maestros, de los funcionarios, de todo el mundo, o sea, porque la patria es de todos, la patria no es una propiedad exclusiva del estamento militar. Los militares son... Póngale el título al señor, por favor. Los militares son una parte en la que se encarga de la defensa de la frontera terrestre, de la frontera marítima y de la frontera del espacio aéreo. Y su función es salvaguardar la soberanía, la capacidad de autodeterminación del pueblo dominicano. Para eso existen las Fuerzas Armadas. Entonces, evidentemente, toda amenaza externa por una frontera que tiene 391 kilómetros de longitud, 4 puntos de control, Dajabón, Guanamante, Elías Piña, Belader, Jimaní, Malpase y Pedernales, Zapitre. En los 4 puntos de control hay mercados, unos mercados que son una amenaza a todo lo que es la seguridad, porque en los días de mercado, en Elías Piña, por ejemplo, ya no ocurre en Dajabón, afortunadamente, por una desgracia que se produjo, que fue el cólera hizo
que los hoteleros hicieran presión al gobierno para crear una especie de recinto cerrado donde se escenifique el mercado, aunque todavía sigue entrando mucha población en los días de mercado, pero antes era que entraban 20.000 de golpe y que lo que se quedaban escondidos en casas francas mediante dinero a los habitantes de allí, pues debían ser cazados jugando al gato y al ratón con los militares. Eso sigue igual, profesor. O sea, se sometía... Usted y yo recuerda que fuimos testigos de los datos que dispuso el Ministerio de las Fuerzas Armadas. En cada conglomerado de mercado, de intercambio, hay 35.000 visitantes nacionales haitianos que supuestamente están permitidos para hacer ese mercado, pero ¿qué garantía hay de que ellos retornan? Sí, porque no hay ninguna. Generalmente hay haitianos que van y vuelven, ¿no? Es decir, entre un 70%, pero hay un 30% que son nuevos, que no se sabe de dónde vienen y que vienen con la intención de emigrar y que pueden ser un 30%, pueden ser 5.000, 4.000. Por eso el primer día se agarran 500, 600 y luego otros aparecen, lo agarran en Cañón o lo agarran en Villavasque, en chequeos militares posteriores, incluso algunos la agarran de madrugada porque muchos aprovechan la madrugada para salir, ¿no? Pensando que hay menos vigilancia por parte de los militares. O sea que es una frontera sometida a un enorme estrés migratorio del país más pobre del continente, el único país que es PMA en el continente, uno de los 10 estados fallidos del mundo más notables. Y entonces todo eso constituye una amenaza enorme a todo lo que es el desarrollo de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque la República Dominicana no puede desarrollarse importando trabajadores de otro país para destruir su mano de obra en la agricultura, como lo está haciendo actualmente, en la construcción, en las infraestructuras, en los servicios, y para destruir el registro civil, porque también ellos ahora quieren apoderarse de lo que es la capacidad de autodeterminación del pueblo dominicano. Están destruyendo también nuestros ecosistemas, depredando las montañas y los bosques. Eso es parte de su hábitat. Es decir, los haitianos entienden que sus necesidades de energía, Haití consume 6 millones de metros cúbicos de madera por año. Y sale de aquí. Ya no tienen bosque para hacerlo. Menos de 1% le queda. Entonces, naturalmente entienden que esa satisfacción del bosque... 2 cámaras, por favor. Deben hacerla mediante la República Dominicana. Entonces, entienden que la República Dominicana debe ser la que responda a esa cuestión, y eso evidentemente ha trasladado a todas esos grupos que viven de la destrucción del bosque hacia los bosques dominicanos, incluso los ha instalado en los parques nacionales, porque tanto en el Parque Bermúdez como en el Parque Marcano del Sur hay grandes grupos de haitianos instalados allí que van transportando el bosque hacia Haití. El Banco Mundial hizo un estudio y calculó que más de 50.000 toneladas estaban yéndose a Haití por estos grupos que están depredando el bosque dominicano, justamente donde nacen los ríos de la República Dominicana. Profesor, ¿usted cree que es posible que todas esas toneladas, 50.000 toneladas por año, puedan pasar sin la permisibilidad de las autoridades? Bueno, y esto ya es un negocio, no es un asunto de que me están depredando las montañas, es un negocio. Y se dice también, profesor, que este carbón es usado en Europa y en Estados Unidos como un carbón de calidad. Sí, el carbón del bosque dominicano, estamos hablando de carbón de caoba, carbón de Guayacán, de maderas que tienen un valor extraordinario, pero para los haitianos no tienen ningún valor que no sea el de un instrumento para ellos, para sus cocinas. Lo que pasa es lo siguiente, es decir, un saco de carbón puede valer más de 600 dólares una vez que pasa la frontera hacia Haití, porque la República Dominicana no consume carbón en las cantidades
tan apreciable para su cocina, aunque ya lo está haciendo porque los haitianos que están aquí están también depredando para el consumo en República Dominicana. Todo eso es grave. Entonces, todo eso se está aplicando una ceguera voluntaria ante un problema que va a liquidar las capacidades productivas de nuestro país, porque el bosque para nosotros es fundamental. Nosotros logramos un milagro en los 12 años justamente de Balaguer, a pesar de toda la controversia política que tiene esa época, pero la República Dominicana en el año 66 del siglo XX, 1966, tenía un 12% de foresta y Haití tenía un 13%. Estábamos más o menos igual. Ambos éramos países que manteníamos nuestra alimentación en base a la quema del carbón, en base a la combustión del carbón. El presidente Balaguer prohibió el corte de madera, introdujo masivamente estufas de gas en todos los parajes, aún en los campos más lejanos, ¿no? Obligó y persiguió, creó las leyes forestales, creó la autoridad de foresta para perseguir a los grupos furtivos que desmontaban bosques para crear carbón, confiscaba masivamente todo lo que era el carbón y comenzó la importación de madera para el uso de la madera en la construcción. Y todo eso, las leyes, todo el sistema de represión, la creación de las zonas protegidas, de los parques nacionales, todos los parques también lo creó el presidente Balaguer, 106 zonas protegidas de las 111 que hay, las creó también él. Creó igualmente luego ya el aparato cultural para crear la conciencia en los dominicanos de que era importante proteger a la República Dominicana, como fue el zoológico, el parque botánico, el Museo de Historia Natural, el Acuario Nacional. Todo eso era mecanismo para la creación de conciencia en las generaciones de dominicanos que debían pervivir más allá de una vida, porque la vida es corta, pero tenemos que proteger a la República Dominicana para legársela a nuestros descendientes, ¿no? Y yo pienso que esa política dio como resultado que 30 y 40 años después tenemos 39% del bosque, a pesar de que hemos desoído muchas de las prédicas que se dijeron en su día para proteger el bosque dominicano. Hoy tenemos ya un Ministerio de Medio Ambiente enfrentado con 10.000 problemas a los temas medioambientales, a los temas de la deforestación, a los temas de todo lo que es la expansión de esas poblaciones en los bosques. Profesor, lamentablemente estas instituciones están totalmente politizadas y ven todo como un negocio y buscando beneficios particulares y no con un compromiso de patria para servir y proteger, porque si Medio Ambiente tuviera realmente ese compromiso de patria, no estuviera pasando lo que está pasando en las montañas fronterizas y en los bosques fronterizos. Por otra parte, el usufructo de los recursos en salud, en alimentos, todo eso es incalculable. Claro. A su entender, profesor, ¿cuánto dinero se pierden y cuántos nacionales haitianos hay en la República Dominicana? ¿Tiene un estimado con su experiencia y su conocimiento? En la República Dominicana estamos hablando de que yo he seguido las cifras medias, porque siempre había una cifra maximalista, una cifra minimalista y una cifra media, ¿no? Lo que pasa es que... ¿La media cuál es? La media era 1.800.000 haitianos. Tiene decir... Yo pensaba que la media estaba ahora en 3,5 millones, que son como 7, el máximo. Porque hay una cantidad de entre 500.000 y 600.000 que están yendo y viniendo, que se están moviendo de un punto a otro y que están como... viven de ese desplazamiento. Yo tuve la oportunidad, profesor, escúcheme, de ver un documento de la CIA. Yo no lo tengo ya porque se me perdió, pero tuve la oportunidad de verlo y eso era para los años de principio de los 2000, que ya el gobierno norteamericano tenía calculado 1.200.000 haitianos. Aquí siempre ha habido más de 1 millón. Para el principio del 2000, ahí en el 2003, 2004, por esa época. Entonces, si ahora están entrando 100.000 diarios, ¿cómo es posible
que nada más tengamos 1.800.000? Bueno, 1.800.000 estamos hablando de la gente que está fijada aquí, porque estamos hablando, aquí hay más de 2 millones de haitianos, eso es evidente, ¿no? Pero digamos que es una población que está en un estado de nomadismo permanente. Ha iniciado con la mejor calidad y tiene un nombre. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. Lemisol, el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en Sedanos, Navarros, Publix o su mercado favorito. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa, las noticias como son. Es tiempo de la revolución comunicacional de Conexión Mundial, apoyada en la poderosa plataforma de redes Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live, YouTube Live, sistemas de cables y satélite con alta calidad, hilando fino y televisión a otro nivel de tecnología 4K. La era de la televisión moderna ha iniciado con la mejor calidad y tiene un nombre. Hilando Fino. Gracias por continuar con nosotros. Disculparnos por la interrupción técnica. Ya habíamos hablado que este país es un problema con la energía y eso es parte de la debilidad como Estado, como nación, y que impide un desarrollo sano y sostenible como lo hacen los países desarrollados. Profesor, habíamos quedado, usted dijo la parte de la cantidad de nacionales haitianos que tenemos en el país, pero nos faltó la cantidad de recursos que usted estima en su conocimiento de estudios y de seguidor de este tema de dominico haitiano, que usted también analiza. Hay 3 fases de los recursos. Lo primero es que los haitianos han privado al dominicano de la agricultura, al dominicano de las que trabaja en infraestructura, al dominicano de los servicios, del empleo. Y han dejado prácticamente una enorme cantidad de personas sin las posibilidades de acceder a los mecanismos de supervivencia. Y eso ha provocado de que muchos de esos dominicanos están yendo ¿hacia dónde? Hacia el juego, hacia la prostitución, hacia la delincuencia, hacia el narcotráfico, hacia todo lo que es la descomposición social. Por eso, cuando usted hablaba, que siempre hablaba del tema de la seguridad, no hay forma de contener la inseguridad si no hay una política clara de recuperación de los empleos. Dígaselo a sus oyentes en su programa, porque sé que usted habla mucho del tema. Que se lo recalque, porque ya usted lo está diciendo y este programa es. Que se lo recalque, que se lo subraye, porque la inseguridad va a seguir creciendo en la medida en que el dominicano siga privado masivamente. Esto es masivo en los campos, en las ciudades, en cualquier villorrio, en los polos turísticos. O sea, no hay forma. Si un dominicano sale de Mao, porque en Mao, las fincas que hay en Mao, que son fincas de banano orgánico, están todas ocupadas de haitianos y lo mismo ocurre con las de aguacate. Pero también están dañando los productos orgánicos porque ellos lo contaminan y se pierde la calidad para competir internacionalmente. Además de eso. Pues luego está eso, ¿no? Entonces, ese dominicano coge para acá porque allí hay una mafia de haitianos porque les pagan poco, o ellos mismos ponen el precio, no es que les pagan poco, es que ellos son tan abundantes y como eso es un negocio
un mercado, como todos mercados, que aparece mucho de algo, pues baja el precio, baja el salario. Pues entonces cogen para acá, para la capital. Pues en la capital ocurre que los edificios están cuidados por haitianos, las construcciones del gobierno, que es quien más empleo crea en términos de lo que es el empleo de la infraestructura, también están llenas de haitianos, de un 80%, y lo mismo ocurre en el turismo, y lo mismo ocurre en el trabajo informal, porque hay compañías que pagan a los haitianos para que ellos ocupen áreas enteras, vendedores de tarjetas, de esquivalitos, vendedores de productos en la calle. Esa es una parte, profesor, esa es una parte, son 3 etapas, usted decía. Esa parte es fatal. La otra etapa es la salud. En la salud, en lo que todo lo que es la salud pública subsidiada está tremendamente sacudido por esta población. Dicen algunos que está colapsada, en algunos hospitales no hay cama para los dominicanos. Está colapsado porque de hecho el otro día hubo el escándalo de una doctora que escandalizada, ella que veía eso todos los días, no era una cosa episódica, sino que ella un día decidió, yo voy a firmar esto porque el país debe saber lo que está ocurriendo, y firma que hay 10 camas en intensivo y 9 están ocupadas por haitianos. Pues evidentemente aquí no hay salud para los dominicanos, porque además todo lo que son los reactivos, todo lo que son la sangre, no hay nunca para los dominicanos, es decir, todo eso va directamente hacia esa población. Decía uno de los ministros del presidente Medina que se estaban gastando 5.000 millones de pesos nada más en las parturientas de esta población. Es decir, es un tema grave. El 30% de lo que Ponme a 2 cámaras, por favor. Es la salud. O sea, evidentemente eso es fatal para una población. Entonces, todo eso es y el otro, catastrófico. La otra base. Y la otra parte es la educación. En la educación, pues estamos viendo de que han usado una parte de la iglesia. Ya hay experiencias enormes porque en Santiago ha sido desastroso. Hay provincias en las que el desastre es mayor que en otras, porque se ha hecho con la conspiración de ONGs, de participación ciudadana, del Centro Bonó, de los grupos de la iglesia del Centro Bonó, que tienen unas 10 o 12 ONGs, que le dan equivalencias a los haitianos y los inscriben en bachillerato incluso, como ocurre con el Liceo La Fuente en Santiago. Usted ha visto escuelas que son exclusivamente para los barrios haitianos, hechas por organismos internacionales, vamos a decir que a la permisibilidad del oficialismo. Que últimamente, ayer recibí la información, yo recibo mucha información de gente que cree que yo tengo algún poder. Mi único poder es el bolígrafo, es un bolígrafo. La palabra es un poder, profesor. Y la palabra, desde luego. Yo pienso que no estoy preso y muerto por eso, porque tengo derecho y permiso para la palabra a veces. Yo creo que ayer se dijo la información gravísima de que se había dado la autorización para la construcción de 2 centros de salud en Puerto Plata, exclusivamente para la población haitiana, porque ya la población local se estaba quejando mucho. Pero ¿por qué no le construyen esos centros en Haití? Exacto. O sea, que es una ONG, la misma ONG que construyó un barrio para haitianos, va a construir 2 centros de salud. Eso va a tener 3 problemas adicionales. Primer problema, va a crearlos una obligación extranacional, extraterritorial, con una población que no es la nuestra, y los haitianos van a considerar ya eso como un derecho de ellos. Sí. O sea, eso es un centro de salud en República Dominicana que va a usar nuestra electricidad, nuestros debilita nuestra autoridad y nuestra seguridad nacional, eso. Exacto. Número 2. ¿Y nuestra independencia? Sí. Se va a hacer la fuente para importar enfermos del país con más insalubridad del continente. Un país que tiene el liderazgo del SIDA, de la malaria, del cólera, de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, lo cual evidentemente es un riesgo a la seguridad sanitaria de los dominicanos, que no nos merecemos ese maltrato. Y número 3, se está importando enfermos a un centro de salud a 2 centros de salud de Puerto Plata, haitianos, directamente de Haití, porque vendrán de Haití al centro de salud. Profesor, mire, hemos llegado al fin. Y eso se está haciendo, y esto es lo grave, esto es muy importante, porque estamos hablando de un polo turístico en que cualquier epidemia puede arruinar directamente
toda la prosperidad de Puerto Plata. Eso es grave, todo es grave. Mire, profesor, yo tengo estos dos libros que ya usted ha oído que yo lo he compartido en su presencia, Sí. que habla de los diferentes convenios internacionales y de la historia completa dominico-haitiana. Y yo siempre recomiendo a que lo lean y que lo estudien. Pero estos libros me ayudaron a comprender que hay convenios que están vigentes, firmados en la ciudad de Washington, el del 1938, y que entonces, ¿por qué las autoridades haitianas alegan que no hay acuerdo de nada cuando se le está reclamando algo de una violación a un dominicano allá, o que le estamos reclamando cuando se viola un derecho aquí y un dominicano se va allá? Si hay acuerdos, ¿por qué ellos lo niegan y por qué nuestras autoridades se hacen de la vista gorda cuando ellos se niegan eso? Yo creo que se ha hecho, digamos, caso omiso de todo lo que es el aparato jurídico con que cuenta el Estado para enfrentar este problema. Existe ese convenio del 38, muy importante, porque fue un convenio firmado ante las grandes democracias del mundo, ante el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Roosevelt, el gobierno de Cuba por Laredo Bru y el gobierno de México por Lázaro Cárdenas. Los tres presidentes rubricaron ese tratado con la finalidad de que los haitianos ni los dominicanos pudieran pasarse ilegalmente de un país al otro y que hubiese un protocolo de indemnización en caso de que alguien violase ese acuerdo. Ese acuerdo ha sido millones de veces violado por los haitianos y los dominicanos han sido incapaces de reclamar ante el mundo que se cumpla la legalidad internacional que dio paso a ese acuerdo, que dio punto final a la crisis originada tras la matanza del año 37. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros y será hasta otra ocasión. ¿Cómo no? Deseamos bendición y hasta mañana. Que Dios les bendiga. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel.